Vamos a seguir explicándolo también aquí con detalle. Por si se acaban de incorporar, les ponemos en situación. Liberbank va a salir a bolsa y a los clientes que tienen preferentes y deuda subordinada les ofrecen canjearlas por acciones y participaciones de la entidad. Está aquí con nosotros José Antonio Ballesteros, que es abogado de la Unión de Consumidores de Asturias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Están hablando los afectados y leo textualmente: basura de canje, canje, extorsión. Decían antes nuestros compañeros de TPA Noticias que un bufete de abogados de Gijón ya iba a emprender también acciones legales, querellas criminales. Dicen que vulnera el Código Civil, los contratos, hablan de coacción. Decían también, cito textualmente, que lo han inventado por necesidades propias de la entidad. ¿En qué consiste, José Antonio, esta propuesta que hace Liberbank? Vamos a ver, en primer lugar hay que aclarar que esto viene impuesto ya por la Unión Europea desde que se firmó el memorando de entendimiento en julio del año pasado. Se decía que las entidades que fueran a necesitar ayudas públicas tendrían que convertir este tipo de productos en otros que computaran como capital propio de la entidad, y además tenía que imponerse pérdidas a los que tuvieran acciones, participaciones preferentes y otros productos mixtos como las obligaciones subordinadas que tenía Cajastur. Entonces esto es algo que ya viene impuesto por la Unión Europea, y ese memorando de entendimiento por el que España accedía a ese medio rescate disfrazado al que se accedió el año pasado, y como Cajastur, o Liberbank hoy, después de que tanto lo había venido negando, al final sí que han necesitado ayudas públicas, pues está obligada a proceder a este canje. Entonces ahora lo que se está haciendo es que, centrándonos en el caso de Asturias, Cajastur tenía obligaciones subordinadas, y entonces esto hay que transformarlo en acciones. Y hay dos posibilidades para pasar a acciones. Una, pasar ahora ya 100% a acciones, y otra que es pasar el 20% acciones ahora y el 80% en bonos que se van a convertir en acciones en un plazo máximo de 5 años. ¿No? Entonces nos están diciendo que esta conversión se va a realizar al 100%, teniendo en cuenta una valoración de las acciones y de los bonos a valor contable de la empresa. El FROB ha valorado Liberbank en 1.113 millones de euros, se divide entre el número de acciones que se van a emitir y sale a 1,11 € la acción, y los bonos a 10 euros. Bien. Otra cosa es cómo vayan a cotizar luego esas acciones una vez que se admitan en la bolsa, porque no hay ninguna entidad financiera hoy por hoy que esté cotizando al 100% de su valor contable. El Banco Santander, que presume de ser el mejor del mundo, está cotizando como el 50 o el 60% de su valor contable. Pues Liberbank, que está calificada por las agencias estas de calificación famosas, Fitch, Moody's, etcétera, como bono basura, pues probablemente va a cotizar por debajo que el Banco Santander. Claro, que era lo que decía antes uno de los afectados, que perderían seguro en un futuro. Claro. Sí, es decir, lo que en Chipre se estaba imponiendo o se quería imponer como directamente una pérdida ya de los depósitos, aquí se hace de una manera un poco disfrazada, porque eran los que tienen las obligaciones subordinadas en su inmensa mayor parte anteriormente eran gente que tenía su dinero en depósitos también. Cajastur les convenció para invertir en este otro producto que les vendió como si fuera un depósito mejorado. Resulta que de depósito no tenía nada, era un producto tóxico en razón de la insolvencia de Cajastur, y ahora pues se va a proceder a este canje aparentemente al 100%, pero que en realidad va a ser con unas pérdidas patrimoniales muy importantes. ¿No está entonces actuando de manera engañosa Liberbank, José Antonio? Está actuando de una manera bastante tortuosa, ¿no? Por decirlo con un eufemismo. Claro, está procediendo a un canje por unas acciones que se valoran según un valor contable, unas estadísticas contables, pero claro, está ocultando que el resto de entidades están cotizando por debajo de ese valor contable. Entonces lo que está diciendo que va a dar a sus impositores o a sus obligacionistas el 100% en otros valores distintos, en estas acciones o bonos convertibles, pues en realidad en el mercado van a valer mucho menos. Ha hecho una valoración
los productos financieros hay que valorarlos según lo que se llama el valor razonable. Cuando cotizan en un mercado como la bolsa, el valor razonable coincide con la cotización en bolsa. Cuando no hay ese mercado, como ahora, porque todavía no se ha salido a bolsa, hay que hallarlo por otros métodos. Y estos han ido a buscar el valor contable. No es real ese valor razonable porque ninguna entidad financiera está cotizando por su valor contable, porque nadie se cree los números de los bancos. Entonces, habría que ir a comprobar cómo están cotizando estas otras entidades, comparar con la situación de Liberbank y entonces hallar el valor razonable de las acciones de Liberbank en proporción a esas cotizaciones de otras entidades parecidas. Hay muchísima incertidumbre sobre todo este asunto de Liberbank. Sí. Lo estamos viendo ahí en directo en Oviedo, en ese centro social La Madreña, porque llega a la cola, nos contaba Sergio, pues todo General Elorza. Miles de personas afectadas. Miles de personas. Y desde las instituciones les están engañando sobre la realidad de eso que le están diciendo, que van a recuperar el 100% cuando seguro que no va a ser así. Y miles de personas que están acudiendo también a vosotros, a la Unión de Consumidores, para que les expliquéis. Uno a uno han venido ya centenares de personas a que se les explique en qué consiste este canje y qué opciones tienen. ¿Cuántas quejas habéis recibido? Pues no se están contando uno a uno, no se está haciendo la estadística detallada, pero vamos, hay un cálculo aproximado de que esta mañana habían pasado ya unas 400 personas a primera hora de la mañana. ¿Y qué opciones son las que tienen, José Antonio? Bueno, pues hoy por hoy, vamos a ver, o se va a este canje, se acepta el canje, sea por el 100% de las acciones, o 20-80, 20 de acciones, 80 de bonos, o no se va al canje. No ir al canje supone una apuesta, porque si se pasa del 90%, los que sí han ido al canje, lo que va a ocurrir es que van a mantener las obligaciones tal como son ahora hasta el año 2019, en que se les devolverá el capital. En ese tiempo cobrarán intereses siempre que haya beneficios distribuibles y una vez que el FROB haya vendido los bonos que se ha quedado como ayuda a Liberbank. Y eso se calcula que va a ser como mínimo 3 años. Entonces, esta apuesta se pasa del 90%, conservan las obligaciones hasta el 2019. No se llega al 90%, entonces el FROB va a imponer un canje obligatorio en que se va a proceder a cambiar estas obligaciones por acciones, pero va a entregar menos de las que ofrece ahora Liberbank. En lugar de ser el 100%, va a ser el 90% del nominal, pero además el 90% no del nominal de las obligaciones, sino del valor que tienen ahora en el mercado secundario, que es el 80 y tantos %, con lo cual van a recibir muchas menos acciones que si van voluntariamente al canje que ofrece Liberbank. José Antonio Ballesteros, muchas gracias por estar aquí esta tarde, Encantado. abogado de UCE Asturias, y nos has resuelto muchas dudas. Encantado. Vamos a seguir nosotros con otras noticias que nos ocupan, el panorama asturiano. Continúa el conflicto de la minería, lo que ha llevado a los prejubilados de UNOSA a acampar frente a la sede de la Ullera en Oviedo. Protestan por el recorte de sus pagas después de que la empresa haya dejado de aportar su parte de ese fondo que cobran.